La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, nos acercamos a la palabra de Dios para que a través de ella el Señor nos ilumine nuestro caminar en la fe. Hoy me centro en una reflexión que le he titulado De la teoría a la vivencia sinodal. ¿Y por qué hablar de pasar de la teoría a la vivencia sinodal? Porque hay una gran riqueza, por ejemplo, en el magisterio de la Iglesia. Hay documentos lindísimos, maravillosos, pero que se han quedado solamente como tal, como documento, como teoría. Pero la exigencia sinodal es llevar a la práctica la sinodalidad, el aprender a caminar juntos como iglesia, aprender a escucharnos, aprender a consolidar la comunión, es toda una práctica, no es teoría. Mire, uno de los textos lindísimos que encontramos, ese que yo le llamo un texto sinodal, está en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. No lo voy a leer todo porque son aproximadamente unos 35 versículos. No lo voy a leer todo. Pero voy a leer solamente los primeros 6 versículos y luego pues le propongo leer del versículo 1 al 35 del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro se refiere a Pedro en casa de Cornelio. Leo a continuación, Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, piadoso y temeroso de Dios. Con toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión hacia la hora nona del día que el ángel de Dios entraba a su casa y le decía, Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo, ¿qué pasa, Señor? Le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Habla de un centurión, de un romano. No era judío, era un romano. Y sabemos el nombre, Cornelio. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero era romano. Y este romano manda a llamar a Pedro. Usted puede leer a partir del versículo 9 en adelante, cómo también Pedro tiene esa visión donde el Señor le revela que va a tener que ir a encontrarse con este hombre llamado Cornelio. Puede leer del versículo 17 también y todo, cómo es ese lugar de encuentro. Pedro, el vicario de Cristo, tiene un encuentro con un romano. Pedro llega a la casa de este romano, platica con este hombre, discierne con este hombre. Actitud sinodal. Bien Pedro pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Pero que Él venga a mí, que Él se mueva. Pedro en la docilidad va hacia Cornelio, camina hacia la casa de Cornelio, se reúne con Cornelio. ¿Por qué plantear el tema de pasar de la teoría a la vivencia sinodal? Porque tenemos que aprender a entender que caminar juntos no se hace a nivel de teoría. Se hace en la vivencia, se hace en el día a día, se construye la comunidad en el día a día. Pero para ello necesitamos apertura a sacerdotes, apertura a religiosas, apertura a los laicos, para generar comunión. Esa comunión donde no impongo mi criterio, no porque yo soy el cura, soy el párroco, aquí se va a hacer lo que yo diga. No, la sinodalidad nos permite, nos promueve a generar un estado de conciencia que somos comunidad. Y por lo tanto vamos a poner en común las ideas, conceptos, criterios, vamos a discernirlo, en ese sentido comunitario, porque eso es caminar juntos.
Y por eso la sinodalidad es ante todo y por encima de todo una llamada en dos dimensiones. La sinodalidad nos exige una conversión a nivel personal y conversión a nivel eclesial. En otras palabras, una conversión personal y una conversión pastoral. Si no hay esos dos tipos de conversiones, no hay sinodalidad. Se vuelve todo teoría, todo documento bonito, interesante, reuniones, esquemas, bonito. Pero cuando ya lo llevamos a la práctica, cuando ya lo llevamos a lo concreto, ahí sí hay una actitud sinodal. Esa conversión pastora, esa conversión personal que debe de trascender a caminar fortaleciendo vínculos, animando a los demás hermanos, a promover la vida en Cristo, a no ver al otro como rival, a aprender del otro, a compartir con el otro. Estoy siendo testigo de cómo, por ejemplo, Monseñor Ángel Falzón, obispo de la diócesis de Comayagua, promueve este sentido de sinodalidad a través de jornadas de formación, le llama el jornadas bíblicas de formación, donde él escoge algunos temas. He tenido la dicha de ser parte de esas jornadas, y lo que promueve él es que todo, por lo menos del casco de la ciudad de Comayagua, todos los movimientos estén presentes. Entonces, el sentido de la sinodalidad implica incluir, no excluir. Pedro, imagínense, es que a mí me asombra Pedro en este texto de Hechos capítulo 10. Pedro tiene apertura. El Señor le revela, pero luego lo van a visitar. Los sirvientes de Cornelio le van a hacer ver. Y Pedro en una apertura increíble se mueve. Va a la casa de Cornelio, entablan un diálogo maravilloso, interesante. Entonces, esta conversión personal implica apertura hacia el otro, implica respetar al otro, valorar al otro. No es tanto criticar, no es de ver al otro, del otro movimiento, de otra parroquia, que nosotros somos los mejores, ustedes son los peores, no. Es cómo aunar esfuerzos, cómo. Esa disposición de escucharnos, de discernir, ese sentido de fortalecer la fraternidad. La conversión pastoral no es simplemente a nivel de estructuras eclesiásticas. La conversión pastoral es a nivel de cambio de actitud, empezando por los pastores. Cambio de actitud. No soy el cacique, no soy el dueño de la parroquia, no soy el dueño de este movimiento. Cambio de actitud. Consensuar, dialogar, escuchar, acompañar, servir. Entonces, en ese camino, nosotros necesitamos saber entender el hecho de que si todo queda en el papel, pues todo quedó como una bonita historia, con una buena intención y nada más. Dios habla también a través de los demás. Y como conversión pastoral, en la iglesia tenemos que aprender a tener la libertad de expresar nuestra forma de ver las cosas, desde un discernimiento espiritual, tener esa libertad de vencer el miedo, de no desarrollar esa cultura complaciente. Es que como lo dijo el Padre, como el Padre, y el Padre, y el Padre, pero el Padre también se puede equivocar. Entonces, adentrarnos, los laicos principalmente, a perder el miedo, a decirle, Padre, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo por esto, esto y esto. ¿Por qué no mejor esto, esto y esto? A proponer. Es que no es imponer, es proponer. Por eso es fundamental el hecho de entender que esta conversión eclesial, esta conversión pastoral, para que
este espíritu sinodal se vuelva una realidad sinodal en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, debe de haber algo importante: una iglesia abierta, una iglesia con la capacidad donde sus pastores, donde los laicos tenemos esa capacidad de no excluir a nadie, de no marginar a nadie, tener la capacidad en esa iglesia abierta de expresarnos libremente, sin miedo al marginamiento, sin miedo a ciertas consecuencias. No. La conversión pastoral de la iglesia, para que el sínodo se haga una realidad, es entender tanto sacerdotes como nosotros los laicos, que el centro de la iglesia es Jesucristo, que el dueño de la iglesia es Jesucristo. Y por lo tanto, lo que tiene que primerear en esa parroquia, en esa acción pastoral, es el Evangelio. No el criterio individual, sino el Evangelio. Y por eso también una iglesia en esa conversión pastoral asume estos tres principios y los lleva a la vida: comunión, participación, misión. ¿De qué manera podemos promover en nuestra parroquia la comunión? ¿De qué manera? A ver, ¿qué hemos hecho últimamente para promover la comunión en la parroquia? Hemos hecho encuentros de todas las realidades pastorales de la parroquia. ¿De qué manera? ¿Hay procesos formativos que vengan a impulsar esta comunión? ¿De qué manera estamos promoviendo en nuestra parroquia la participación? Estamos involucrando a todos, estamos formando equipo, estamos formando comunidad de servidores donde estos son de este movimiento, estos de estos de esto, y vamos formando esa participación. La misión. Estamos promoviendo en la parroquia un espíritu misionero de salir esta semana o este mes vamos a evangelizar tal sector de la parroquia, tal mes vamos a hacerlo en tal sector, este mes en otro sector. O sea, estamos promoviendo ese espíritu misionero. ¿Es el sacerdote consciente de que es el primer misionero de la parroquia? ¿Lo está cumpliendo, visitando enfermos, llevando la palabra de Dios a los necesitados? O sea, entonces es pasar de la teoría a la práctica. Y por eso es fundamental que todos nosotros hagamos un examen de conciencia. Entender que primeramente la iglesia, y eso es parte de la conversión pastoral de la iglesia, es entender que primeramente la iglesia es una iglesia de bautizados y no de ordenados. Que todos somos bautizados y que por lo tanto somos comunidad. Y tenemos que ir enriqueciendo la vida comunitaria en la medida que consideramos que todos somos iguales. Sí, nos debemos respeto, sí, valoramos la presencia, la figura del sacerdote, por supuesto que sí. Pero en la medida que nosotros vamos cambiando de actitud, en esa medida la iglesia se va convirtiendo. En esa medida nuestra conversión personal se va acrecentando también. Sin una actitud de escucha comunitaria, espiritual, no hay sinodalidad. Sin un discernimiento de la palabra, sin un acompañamiento fraterno, sin una apertura de amor al hermano, de valorar al otro, de buscar enriquecer la vida del otro, no hay sinodalidad. Todo se queda en documento. Entonces es ahí donde debemos de entender que debemos de pasar de la teoría a la vivencia sinodal. No es estar hablando tanto del sínodo, del espíritu sinodal, no, sino concretizarlo. ¿Cómo se concretiza este espíritu sinodal en las estructuras de la parroquia hoy en día, en los movimientos apostólicos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque tenemos que pasar del diálogo a la conversión. O sea, debemos de caminar. Todos nosotros en la parroquia caminamos en un proceso de conversión.
Por lo tanto, en ese proceso de conversión, lo que hizo Pedro con Cornelio, el diálogo, entonces tenemos que aprender a dialogar, aprender a escucharnos, aprender, ¿sabe qué? Para concretizar el sínodo en la parroquia, tenemos que aprender a hacer una relectura del Evangelio hoy en día. Tenemos que aprender a hacer una relectura del Evangelio hoy en día. Y eso es a nivel de la parroquia. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que entender que la sinodalidad nos invita a ser prójimos del prójimo, a que nuestras comunidades parroquiales sean comunidades de acogida, sean comunidades de acompañamiento, de escucha. ¿Es válido que sean comunidades celebrativas? Por supuesto que sí, pero no es lo único. En la medida que las comunidades, las parroquias, van asumiendo esa dimensión sinodal, hay apertura, hay dinamismo. Entonces todo esto nos va generando un fortalecimiento en el sentido de ser un cuerpo, donde tanto los sacerdotes como nosotros los laicos, las religiosas, formamos un solo cuerpo. Y este cuerpo tiene una misión, y la misión es instaurar el reino de Dios. Por lo tanto, caminamos juntos, nos escuchamos, discernimos, y en ese sentido, vamos acompañándonos los unos con los otros. Vamos construyendo el reino. Por eso, algo que debemos de evaluar, de meditar en nuestras parroquias, es que la vivencia sinodal es una invitación a replantear las estructuras y los procesos eclesiales. Replantear cómo estamos estructurados en la parroquia, consejos parroquiales, se habla de consejos económicos, ¿cómo está? No es hacer más estructuras, sino dinamizar estas estructuras, volverlas más dinámicas, más factibles. Y por eso es fundamental el hecho de pasar de la teoría a la práctica a nivel sinodal, para que realmente nosotros sepamos interpretar esto. Lo dice el documento conclusivo del sínodo en el numeral 84, cuando sobre la vida parroquial dice: en ella se prevén dos estructuras de perfil sinodal, el Consejo Pastoral Parroquial y el Consejo para los Asuntos Económicos, con la participación laical en la consulta y en la planificación pastoral. O sea, necesitamos una actitud de apertura, no solamente de los sacerdotes, de nosotros los laicos también. No es para debatir, es para discernir. No es asunto de ideología, como dirá el documento, sino de una relectura del Evangelio, de cómo hacer de la parroquia una casa de acogida, donde el sentido de pertenencia sea más profundo, más fuerte, más vivencial, donde nos sintamos acogidos en la parroquia, no uno más, donde tengamos la capacidad de interactuar, de involucrarnos en la vida parroquial, donde no sean algunas determinadas personas que actúan en nombre de todas, sino cómo tener ese consenso, ese discernimiento que nos ayude realmente a vivir. Por eso es que la sinodalidad aplicada ya, asumida, implica ¿qué? Implica, en primer lugar, dedicar tiempo para compartir, dedicar tiempo para conocernos, para fraternizar. Implica humildad en escucha y valentía al hablar. Por supuesto que necesitamos eso. La sinodalidad ya concretizada en la parroquia es apertura a la acción del Espíritu Santo. Estas estructuras que tenemos en la parroquia, ¿qué tan flexibles son? ¿Qué tan funcionales son? ¿En qué aspectos tenemos que modificar y por qué? Discernir a la luz de la inspiración del Espíritu Santo.
realizar continuamente un discernimiento de cómo vamos trabajando, cómo vamos desarrollando este plan pastoral, de qué manera lo estamos asumiendo, este plan pastoral de la diócesis, cómo lo vamos asumiendo en la parroquia, cómo lo van asumiendo los movimientos apostólicos, cómo vamos en las comunidades. Entonces, es realizar un discernimiento continuo. Yo creo que aplicar la sinodalidad a la parroquia también es superar esos prejuicios y esas posturas excluyentes. Aquí no quiero catecúmenos, aquí no quiero renovación carismática, aquí no quiero delegados. Suspendí a estos delegados porque me dio la gana. No, eso no funciona así. O sea, ya no. O sea, entonces, tener esa capacidad de superar los prejuicios y posturas excluyentes, que sea una comunidad que acoja la parroquia, signo de acogida, donde el primero que revele ese signo es el párroco, es el vicario, estamos ahí los agentes de pastoral. Entonces vamos con ese espíritu de acogida, y por eso es importante. Y también no promover, no alimentar el clericalismo, ¿no? Que eso le ha hecho mucho daño a la iglesia. Pero fíjese que yo he meditado que el clericalismo no lo desarrollan los propios sacerdotes, lo desarrollamos nosotros los laicos. Es como el machismo en la familia. ¿Quién desarrolla el machismo en la familia? Es la mamá. Así que, queridos hermanos, hoy he compartido con ustedes esta reflexión de la teoría a la vivencia sinodal. Manos a la obra. La parroquia es nuestra madre también. Amémosla, sirvámosla y contribuyamos a hacer una realidad toda esta experiencia sinodal. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.